Good afternoon everyone, and in this class we are going to check the simple past. Buenas tardes, y en la clase de hoy vamos a aprender el pasado simple, cuando usamos el pasado simple, así como reglas gramaticales necesarias para reconocer bien este tiempo. Okay? The past simple show us that an action was in the past, not in the present. El pasado simple nos indica una acción que comenzó en el pasado y que terminó en el pasado, ¿ya? Es decir, acciones que nosotros ya hicimos, por ejemplo, ayer, la semana pasada, ¿sí? El lunes pasado, ¿okay? Pero en inglés, para aprender a reconocer este pasado simple, simple past, y hacer oraciones de manera correcta, vamos primero a identificar los diferentes tipos de verbos. Tenemos dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Ok, repito, tenemos dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Aquí les he puesto una serie de verbos. Vamos a ver el verbo to bark, ladrar, go, ir, climb, escalar, swim, nadar, stay, quedarse en algún lado, study, estudiar, do, hacer, cook, cocinar, have, tener, el verbo eat, comer. ¿Ya? Entonces estos verbos vamos a clasificarlos en los dos que les dije, los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos con el primer grupo, los verbos regulares. Miren, los verbos regulares se llaman así porque siguen una pequeña regla. ¿Cuál es la regla? Si se fijan acá, ¿qué he añadido a estos verbos? Le he añadido dos letras, ed, ¿no es cierto? Por eso son verbos regulares, porque siguen la regla del ed. Por ejemplo, tenemos el verbo bark, ladrar, barked, ladró, climb, escalar, climbed, escaló, stay, quedarse, stayed, se quedó, study, estudiar, studied, estudió, cook, cocinar, cooked, cocinó. Ahora vamos con los otros verbos. El otro tipo de verbos son los verbos irregulares. ¿Por qué se llaman irregulares, chicos? Porque a diferencia de estos verbos no aumentamos ed ni nada, sino que cambian totalmente. Ok, for example, el verbo go, ir, en pasado went, fue, do, hacer, en pasado did, hizo, have, tener, en pasado had, tuvo, eat, comer, en pasado ate, comió. Entonces hemos comenzado por revisar los diferentes verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Ahora sí, vamos a la formación de los verbos. Sí, con la ayuda de los verbos a la formación de las oraciones. Mira, para formar una oración en pasado simple comenzamos por el sujeto, el subject, el verbo, ¿sí? Obviamente con ed o si es un verbo irregular, y con el complemento o el resto de la oración. ¿Cuáles son los pronombres personales? I, he, she, it, you, we, they. ¿Ya? Aquí tenemos la parte de los verbos y aquí la parte del resto de la oración. Miren mi primera oración. I walked to the shop yesterday. Caminé a la tienda ayer. Vamos a identificar las partes de la oración. I, subject, walked, ¿no es cierto? Es un verbo. ¿Quién me dice qué tipo de verbo es? ¿Regular o irregular? Es un verbo regular, muy bien, porque sigue la regla, ¿no es cierto? De ed. Yo caminé a la tienda ayer. Very good. Vamos ahora a hacer una oración con un verbo irregular. She slept late last Saturday. Ella durmió tarde el sábado pasado. Miren, identifiquemos las partes de la oración. She, el pronombre personal, slept, durmió, es un verbo irregular. Late last Saturday es el resto de la oración. Ahora vamos a formar oraciones negativas. ¿Cuál es
La característica de las oraciones negativas en pasado simple. La característica es que vamos a utilizar un auxiliar. ¿Ya? Repito, la característica aquí es que vamos a usar un auxiliar. ¿Ya? ¿Cuál es el auxiliar? Didn't o did not. ¿Ok? Y miren cómo es la forma. Subject, el sujeto, los pronombres personales, más didn't, más el verbo en la forma básica y el resto de la oración. Aquí cabe recalcar que el verbo decimos en la forma básica porque gramaticalmente la regla nos dice que cuando estamos usando un auxiliar, el verbo regresa a su forma original, a su forma normal, ¿ya? Sin conjugar. Por ejemplo, I didn't talk to John yesterday. I didn't talk to John yesterday. Tenemos pronombre personal, I, didn't, el auxiliar, el verbo talk, hablar, to John yesterday. El resto de la oración, ¿ya? Siguiente. He didn't steal those ideas from the company. Él no robó esas ideas de la compañía. Pronombre personal, he, auxiliar, didn't, steal, el verbo, those ideas from the company, el resto de la oración. ¿Ya? Entonces, para la formación de oraciones negativas e interrogativas, vamos a usar el auxiliar did. ¿Okay? Finalmente, las oraciones. Comenzamos con verbo auxiliar, el pronombre personal, el sujeto, ¿cierto? El verbo en la forma original. ¿Por qué es en la forma original? Porque como dije anteriormente, ya estamos usando un auxiliar, ¿ok? Cuando usamos ya un auxiliar, el verbo regresa a su forma base. Y el resto de la oración. For example, did you ask Tina to go out with you? ¿Preguntaste a Tina si quería salir contigo? Mire, partes de la oración. Auxiliar, pronombre personal, el verbo en la forma base y el resto de la oración. Number 2. Did the employees stay late again last night? ¿Los trabajadores se quedaron hasta tarde otra vez la última noche? La noche pasada. Lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos auxiliar, el sujeto en este caso, the employees, los trabajadores, el verbo stay y el resto de la oración, late again last night. ¿Ok?